Vamos a pasar a la última comunicante de la mesa. Andrea Álvarez García es graduada en Lengua Española y sus Literaturas por la Universidad de Oviedo y actualmente es doctoranda y cursa el máster universitario en Lengua Española y Lingüística en la misma universidad. Forma parte del equipo de trabajo del Fondo Daniel Moyano, el cual, en colaboración con la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y su repositorio institucional, se encarga de clasificar y digitalizar el archivo personal del escritor, ponerlo a disposición de los investigadores y fomentar su estudio. Ha presentado distintas comunicaciones centradas en la obra periodística del escritor argentino Daniel Moyano, así como también sobre literatura virreinal peruana, especialmente del siglo XVIII. Por otra parte, colabora con relativa frecuencia en revistas divulgativas como La Usdeo, en las que profundiza sobre las relaciones entre literatura y religión. Hoy nos presenta la comunicación titulada Dolor y violencia en la carta al padre de ¿Dónde estás con tus ojos celestes de Daniel Moyano? Gracias. Muchas gracias por la presentación y pues gracias por estar aquí, haber resistido hasta el último día del Congreso, haber resistido a la cena de ayer. Así que bueno, yo me siento un poco infiltrada en esta mesa, la verdad. Yo no vengo ni a hablar de maternidad ni vengo a teorizar mucho, pero allá vamos. En el año 2005 se publica la última novela escrita por el escritor argentino Daniel Moyano, que lleva por título ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Se trata de una novela publicada de manera póstuma, terminada de escribir en marzo de 1992, año en el que también fallece el autor, en el mes de julio, y de la que parece una obviedad apuntar, a la luz del título, que su móvil es una búsqueda. El protagonista es Juan, un músico argentino que viaja a España en busca de una mujer llamada Eugenia, a quien conoció y de quien se enamoró en su infancia en Buenos Aires. Pero también viaja a España con otro objetivo: huir del ruido de su padre, quien asesinó a su madre cuando el protagonista era solamente un niño. La huida de ese ruido va a desembocar en la escritura de una carta dirigida a su padre, que ya ha fallecido, que abarca todo el capítulo 11 de la novela y que está repleta de dolor, incomprensión, violencia, preguntas por parte de un hijo ante un hecho truculento que marca su vida. Marca la vida del protagonista y también la del autor. Y esto es importante. Daniel Moyano, al igual que el protagonista de su novela, fue testigo de cómo su padre asesinaba a su madre cuando él tenía 7 años. La madre del escritor y la madre del protagonista también comparten una característica clave para esta novela. Las dos tienen los ojos celestes. El título de la novela, ¿Dónde estás con tus ojos celestes?, también refiere a un verso de la canción titulada La pulpera de Santa Lucía, que, como no, también tiene los ojos celestes, claro. Canción que escritor y personaje, o escritor-personaje, si queremos hacer esta lectura, recuerdan oír cantar con la voz o sea, recuerdan oír cantar a su madre. Solo recuerdan de ella los ojos celestes y su voz. Entonces, la búsqueda de los ojos celestes es una búsqueda doble, una búsqueda paralela, que es, en primer lugar, la búsqueda de Eugenia y, en segundo lugar, la búsqueda de la pulpera, su madre, ya muerta, a la que solo podrá encontrar liberándose del recuerdo del padre. En esta comunicación me quiero acercar al capítulo 11 de la novela, a esa carta que el protagonista le escribe a su padre, teniendo también en cuenta los borradores conservados y el proceso de escritura de la misma, y también el posterior paso a la ficción, el ver cómo se integra en la versión final de la obra. En el fondo, Daniel Moyano, y aprovecho para hacernos un poco de publicidad también, que contiene su archivo personal, fue donado en 2010 a la Universidad de Oviedo y actualmente se encuentra digitalizado y en acceso abierto en el repositorio institucional de la mencionada universidad. Así que, como nos llevó mucho trabajo, podéis hacernos una visita, por favor. Pero bueno, en este repositorio se conserva un borrador de la carta notablemente más extenso que la versión final. El borrador abarca 44 folios, mientras que la versión incluida en la novela se reduce a 24 páginas escasas de libro. En este borrador se contienen múltiples elementos biográficos que serán borrados, la gran mayoría, en el paso a la novela. La versión inicial de esta carta no la escribe Juan, el protagonista, sino la escribe Daniel Moyano, y responde a una necesidad vital, a una búsqueda de respuestas alejadas totalmente de la literatura. Nace como un desahogo real y solo después se va a reescribir y se va a insertar en la trama. Si bien en la gran parte de la novela se presenta un universo literario delirante, simbólico, imaginativo, como señala Virginia Gilamate, similar a algunas de sus obras publicadas en la década de los 70 y 80, concretamente los capítulos 9, 10 y 11, entre los que se inserta esta carta, el tono literario remite a la primera etapa narrativa del autor.
publicada en la década de los 60. Un tono sobrio, directo, profundo y confesional en el caso de la carta, asemejándose entonces a un realismo más social, como el de la novela El Oscuro, publicada en 1967. La novela El Oscuro es relevante para el tema que estamos tratando, puesto que trata por primera vez en la narrativa de Moyano la relación padre-hijo, con ciertas semejanzas con el tratamiento de Dónde estás con tus ojos celestes, pero también con muchas diferencias. Lo que pasa que nos interesa ver el comienzo de la novela El Oscuro, comienza con la imagen del coronel mirándose al espejo, desesperado por reconocerse en la figura de su padre. Intenta reconocerse al espejo, pero realmente solo ve a su padre. Y llama la atención ver que 24 años después, cuando está componiendo ¿Dónde estás con tus ojos celestes?, va a ser el motivo principal por el que Daniel Moyano opta por escribir la carta. Bueno, esto es el inicio del borrador, ¿no? Empiezo a leer desde la mitad del primer párrafo. Es la carta que nunca te escribí, un poco tarde y fuera de órbita. Pero hay cosas que no pueden quedar no dichas. En los últimos años ha quedado claro que poco a poco me convierto en mi padre. Por eso es fundamental, antes de que el tiempo se acabe, que hablemos de estas cosas que siempre hemos callado por comodidad o indiferencia. Antes voy a explicarte cómo se produce esta conversión. Es un asunto de días y espejos que se acumulan. Si tomara una fotografía de mi imagen en el espejo del baño cada mañana de los últimos 20 años cuando me afeito y las pusiera en movimiento cinematográfico, se vería claramente la transformación de una cara en otra, de la mía en la tuya. Esto se va a eliminar completamente en el paso de la novela, ya sea por el parecido con otra novela suya publicada o por ser inservible dentro de la trama, porque esto nace de un plano biográfico. En la realidad no hay ninguna trama. En el momento en que lo insertas en una novela, sí tienes que seguir una línea argumentativa. Pero bueno, volviendo a ello, el padre, estamos en una situación en la que el padre no solo ha asesinado a su madre, sino que también ha asesinado su recuerdo. ¿Cómo recordar a una madre asesinada sin recordar también el asesinato y al asesino? Ese es el ruido que persigue al escritor personaje sumado a las profundas semejanzas físicas que se señalan en la obra. Su padre no solo aparecerá en su recuerdo cuando piensa en su madre, sino también cuando se mira a sí mismo, de lo que emana un sentimiento obsesivo y una introspección que van a conformar el universo narrativo de la carta. Moyano, y ahora mismo lo disocio del personaje porque, bueno, esto no está incluido en la novela, heredó de su padre, sí, el parecido físico, pero también un talento y una pasión por la música, un sentido auditivo más desarrollado, pasión por la literatura, la cultura y también, pues no todo iba a ser bueno, problemas con la bebida. Eh, La cosa está en que esto se hereda de manera natural, porque el padre está en la cárcel, vuelven a reencontrarse cuando Daniel Moyano tiene 17 años. Entonces, en este heredar muchos aspectos del padre de manera natural, él se pregunta, ¿se hereda también el ser un asesino? Es una pregunta que parece rondar a lo largo de toda la carta y es una de las preocupaciones principales de la voz. Necesito hablar contigo porque me estoy convirtiendo en ti y si me estoy convirtiendo en ti es que soy un asesino en potencia. De ahí van a surgir un montón de preguntas relacionadas, algunas pues desde una perspectiva del hijo, ¿por qué mataste a mamá? ¿Lo tenías planificado? ¿Fue un accidente? Otras, pues, con un carácter un poco más sádico, propias de un asesino en potencia. ¿Hacia dónde estaba mirando mientras la apuñalabas? ¿Hasta dónde clavaste el cuchillo? ¿Dónde compraste el cuchillo? ¿Elegiste el tamaño y su forma? Etcétera. Hilando con esto del cuchillo, la figura del padre, tanto en la novela como en los distintos borradores, va a ir asociada siempre a dos imágenes que se van a reiterar a lo largo de toda la novela y de toda la carta. El cuchillo con el que apuñaló a su madre y también las panteras que veían sus delirios etílicos, en los que también estaban sumidos en el momento del asesinato, llegando incluso a doblarse los significantes, padre cuchillo, padre pantera. Tanto cuchillo como pantera, especialmente la imagen del cuchillo, que va a ser más recurrente, toman el referente del padre. Esto, bueno, es una cita que extraje de la carta. Dice, ya no puedo usar el vos tan familiar para nosotros, me suena a cuchillo. En la carta, a pesar de ser argentino, lo está tuteando. Me suena a cuchillo, me suena a ti. Tiñendo de esta manera y a través de la imagen del cuchillo de sangre todo lo nativo. Como apunta también Virginia Gilamate, la carta se va a ligar constantemente al padre con lo indígena.
Solo cogí 4 citas, pero está en todas partes. Tus ojos indígenas, tu desesperada sangre india, esa expresión indígena oculta en tu rostro, esa tristeza que emanaba de tus ojos indios, etcétera. La madre, por su parte, es europea, ajena a todo este mundo sanguinario y, pues, representada un poco con la pureza y el color blanco, ¿no? En varias ocasiones va a decir en la carta que lo que al padre le atrajo de la madre son sus piernas blancas, su manera extranjera de pronunciar las r's, mientras que, o sea, todo esto contrasta y la blancura de las piernas matiza el color sanguinario de lo indígena. Sin embargo, mientras todo lo nativo está manchado de sangre, el padre no. Vuelvo a leer. Por ti tuve acceso por primera vez a la noción de sangre. Por ti me di cuenta de que lo único que somos es eso, sangre. Ni junco pensante, ni homo de la clase que sea, deberíamos llamarnos lo sangre. En la Biblia y también en la realidad es lo que se derrama hasta la muerte, es decir, su camino. Se va la muerte por el camino de la sangre, lo sabías muy bien. Por eso le sacaste del cuerpo mediante el uso de un cuchillo. Y ella se derramó hasta la muerte. Dicen que la sangre mancha, pero después de los años de cárcel, cuando nos encontramos casi por primera vez, tus manos estaban limpias, tu traje impecable, y especialmente tu camisa blanca. Fue lo primero que busqué de ti cuando te vi casi por primera vez, huellas de sangre, y no las había. Estabas a salvo de todo, vivo, sano, impecable en el tiempo y en el espacio. A salvo de todo, especialmente de la sangre derramada. Se narra entonces